Imagina por un momento que la economía de un país no es un mercado caótico. Imagina que es una orquesta sinfónica, donde cada industria es un músico. Y ahora, imagina que alguien ha logrado descifrar la partitura oculta que todos siguen sin saberlo, sobre todo cuando la música se vuelve tormentosa. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio fascinante que mira la economía japonesa de una forma, completamente nueva. Vamos a dejar de lado por un momento las cifras de siempre, el crecimiento, el desempleo, para buscar algo mucho más sutil. Patrones ocultos, ritmos compartidos entre industrias que, a primera vista, parece que no tienen nada que ver. Exacto. El material que tenemos delante es un artículo académico de Yuichi Ikeda y su equipo. Y su misión era casi detectesca, encontrar pruebas directas de sincronización en los ciclos económicos de Japón. La pregunta es enorme. Los diferentes sectores de la economía japonesa, desde el acero hasta la alimentación, suben y bajan al mismo compás. Son como esos péndulos colgados en la misma pared que acaban moviéndose al unísono. Vamos a examinar su metodología y, sobre todo, si sus conclusiones de verdad se sostienen. Claro, porque para entender lo nuevo que es esto, primero hay que situarse un poco. La visión económica más tradicional, la neoclásica, a menudo ve la economía como un barco a merced de olas aleatorias. La teoría del ciclo económico real dice que las fluctuaciones vienen de shocks, de imprevistos, como una nueva tecnología. El estudio lo ilustra muy bien con el residuo de Solow y un gráfico que muestra cómo una simple suma de números al azar ya parece un ciclo económico. Es casi como decir que la economía se mueve a base de tropiezos y golpes de suerte. Pero esa es solo una forma de verlo, y es una que a muchos, nos deja un poco insatisfechos, porque parece que renuncia a encontrar un orden que esté por debajo de todo eso. La alternativa que propone este estudio es conceptualmente mucho más elegante, aunque, ojo, hay que ser muy rigurosos al analizar los datos. La idea se inspira en un fenómeno físico que Christian Huygens observó en el siglo XVII, con relojes de péndulo. Se dio cuenta de que si cuelgas varios relojes en la misma vila de madera, aunque al principio sus ritmos sean un poco distintos, las vibraciones que se transmiten por la viga hacen que con el tiempo se acaben sincronizando. Y la gran pregunta del estudio es esa. ¿Funciona la economía japonesa como esa viga, forzando a todas las industrias a oscilar juntas? Me encanta esa imagen de los péndulos. Pero claro, una cosa es una viga de madera y otra la economía de un país entero, que es complejísima. Así que, a ver cómo se pusieron a escuchar esa vibración común. ¿Qué datos usaron para encontrar esa partitura oculta? Pues se metieron en una cantidad de datos muy, muy considerable. Tomaron 20 años de datos mensuales desde enero del 88 hasta diciembre de 2007. Y no de un par de sectores, sino de 16 industrias distintas en Japón. El abanico es enorme, desde pesos pesados como el acero y la automoción hasta la química, la textil o la alimentaria. Es una radiografía muy completa de la producción del país, la verdad. Vale, tenemos los datos. 20 años de subidas y bajadas de 16 industrias. Pero, ¿cómo mides el ritmo en un gráfico de producción? No es como escuchar música y seguir el compás con el pie, no. Hay que admitirlo, técnicamente denso. Para encontrar un ritmo no te sirve solo mirar una línea que sube y baja. Necesitas una herramienta que pueda, por así decirlo, escuchar el pulso de los datos. Y para esto, en matemáticas, una de las mejores herramientas es la transformada de Hilbert. Es un concepto complejo, pero podemos pensar que es una forma de convertir esa línea de subidas y bajadas en una señal que rota, como la manecilla de un reloj. Y al hacer eso, consigues dos piezas de información nuevas que son cruciales. A ver, descompónmelo. ¿Qué dos piezas de información son esas? La primera es la amplitud, que podemos entender como la fuerza o la intensidad de la oscilación. En nuestra analogía de la orquesta sería el volumen de la música. La segunda, y la más importante para este estudio, es la fase. La fase es la posición en el ciclo, como la posición de esa manecilla de reloj en cada momento. Nos dice en qué punto del giro está la industria. Entiendo. O sea que, en lugar de un gráfico aburrido, tenemos una especie de movimiento rotacional para cada industria. De hecho, el estudio lo muestra en su figura 3, una serie de espirales que son casi hipnóticas, cada una es una industria girando en un plano. Ver esas 16 espirales juntas es como
como observar 16 sistemas solares en miniatura, cada uno con su danza. Es una visualización muy potente, sí. Pero también es aquí donde debemos aplicar nuestro escepticismo constructivo. Esos giros no son círculos perfectos y limpios. A veces son irregulares, se tambalean, sobre todo cuando la trayectoria pasa cerca del origen, del punto cero. Esas irregularidades, en teoría, representan los shocks económicos que impactan en el sistema. Pero la pregunta fundamental que debemos tener en mente es: ¿esta técnica matemática tan sofisticada está capturando una dinámica económica real? ¿O es solo un artefacto del modelo? ¿Vemos un patrón genuino o una sombra proyectada por la herramienta que hemos elegido para medir? De acuerdo, me quedo con esa advertencia. Tenemos la herramienta, este traductor de datos a ritmos, y la duda de si lo que traduce es real. Entonces, vayamos al grano. Con este método, lograron demostrar que esos 16 músicos, esas 16 industrias, estaban sincronizados de verdad. ¿Sonaba la orquesta al unísono? Aquí es donde los resultados empiezan a ser, como mínimo, muy sugerentes. La primera gran prueba que presentan tiene que ver con la frecuencia angular. En términos sencillos, calcularon la velocidad a la que giran esas espirales que mencionabas. Y el resultado, que se ve clarísimo en la figura 5, es asombroso. Las frecuencias de los 16 sectores son prácticamente idénticas. Es una pasada. La industria del acero, la química, la textil, la de la alimentación, todas marchando al mismo ritmo. Es como si todos los músicos de la orquesta, a pesar de tener instrumentos y partituras totalmente diferentes, estuvieran siguiendo el mismo tempo, como un director invisible. Prácticamente idénticas es la frase clave, no son exactamente iguales. Y a este fenómeno lo llaman arrastre de frecuencia. Es una evidencia fuerte de que están acopladas, pero no es una sincronización perfecta, robótica. De hecho, el segundo concepto que introducen es aún más importante para entender la dinámica real: el bloqueo de fase parcial. Un momento. Bloqueo de fase parcial. Eso ya suena más complicado. Lo miden con un indicador llamado sigma, ¿no? ¿Qué nos está diciendo exactamente? Nos dice que, aunque el tempo general es el mismo para todos, no todos los músicos empiezan la nota en el mismo instante exacto. Sus fases, o sea, sus posiciones en el ciclo, se mantienen a una distancia relativamente constante entre sí, pero no fija. Imagina un grupo de corredores de maratón. Todos corren más o menos a la misma velocidad, pero no van pegados hombro con hombro, forman un pelotón. El indicador sigma mide en esencia cómo de disperso o compacto es ese pelotón, y en el estudio el valor de sigma es muy bajo casi todo el tiempo, lo que confirma que el pelotón de industrias se mantiene agrupado. Ah, vale, ahora lo veo. No es una formación militar rígida, es más como un banco de peces o una bandada de pájaros. Se mueven juntos en la misma dirección, a la misma velocidad, pero con cierta flexibilidad interna. Exactamente, y esa imperfección es crucial. Sugiere que el sistema es estable, pero a la vez sensible a las perturbaciones. No es una máquina perfecta, es un sistema complejo, dinámico y vivo. Muy bien. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Tenemos una orquesta que toca con un tempo común, pero con flexibilidad. ¿Qué pasa cuando la música se tuerce? Cuando llega una crisis económica, como el estallido de la burbuja japonesa en el 92 o la de las .com en 2001. ¿En dónde se refleja el desastre? ¿En la amplitud, o sea, en el volumen de la producción? ¿O en la fase, en la coherencia del ritmo? Intuitivamente, no sé. Por un lado, una crisis es que la producción cae, así que la amplitud debería desplomarse. Pero si todo el modelo va sobre el ritmo, quizá la clave está en la fase. ¿Qué dicen los datos? Tu duda es la duda natural. La lógica económica convencional nos dice que una recesión significa que se produce menos, se vende menos, el foco siempre está en la amplitud. Sin embargo, los datos cuentan una historia muy diferente. Y este es para mí el punto más sólido e impactante de todo el estudio. Si miras la figura 7, que muestra la media de las amplitudes de todos los sectores, ves picos y valles, claro, pero no se correlacionan de forma evidente con las grandes recesiones japonesas. El gráfico de la amplitud no nos grita crisis en el 92, ni en el 98, ni en 2001. ¡Qué curioso! Es como si, en medio de un huracán, el barómetro de la presión apenas se moviera. Entonces, si la señal no está en la amplitud, ¿dónde está? Pues si llega la figura 8 y es como si se encendieran todas las alarmas. Este gráfico muestra la media de las fases, y aquí el patrón es inconfundible. Hay caídas bruscas, profundas y repentinas exactamente en 1992,
1998 y 2001. La información crítica sobre la crisis no está en la fuerza de la economía, sino en la coherencia de su ritmo. Es como si, durante una crisis, el director de la orquesta se desmayara de repente. Y aunque los músicos intentan seguir tocando, el compás colectivo se pierde por completo. La armonía se rompe. Es una idea potentísima. La crisis no es que la música suene más bajo, No, sino que la orquesta entera desafina al mismo tiempo. dos tipos de perturbaciones. Primero, el shock común, que se mide con la media de las fases, la figura 8. Es el gran golpe que afecta a todo el sistema, la recesión. Es la tormenta que golpea a toda la flota. Y segundo, el shock individual, que se mide como la desviación de cada sector respecto a esa media. Es lo que vemos en la figura 9. Son las pequeñas perturbaciones que afectan a una sola industria. El problema particular de un solo barco, una avería, una vela rota. Y profundizando en esa figura 9, la de los shocks individuales, hay un detalle que me parece fascinante y casi contraintuitivo. Durante los periodos de shock común, o sea, durante las 3 grandes crisis, las líneas de corredores, que son los shocks de cada industria, se contraen, se hacen más pequeñas, se agrupan. Parece que los problemas individuales importan menos justo cuando hay un problema general. ¿No debería ser al revés? ¿Que una gran crisis agrave los problemas de cada uno? Es una observación excelente y es contraintuitivo, pero muy lógico dentro de este modelo. Cuando hay una gran crisis sistémica, un shock común que lo domina todo, los problemas particulares de cada sector se vuelven, si no irrelevantes, al menos secundarios. La atención de todos se centra en el gran problema existencial. Dicho de otra forma, cuando la marea baja y amenaza con dejar varados a todos los barcos, ya no importa tanto si el tuyo tenía una pequeña fuga de agua. El shock común domina y silencia el ruido individual. Vale, me queda claro. Pero todo este modelo, aunque los datos de Japón parecen encajar, se siente un poco abstracto, ¿no? Casi mágico. ¿Por qué están estas industrias tan fuertemente acopladas? ¿Cuál es esa viga de madera de Huygens en la economía real que las obliga a sincronizarse? Esa es la pregunta del millón. Y el estudio no busca probar la causalidad, pero sí apunta a los sospechosos habituales que forman esa viga. El primero, y más obvio, son las cadenas de suministro. Una fábrica de coches no funciona sin acero, sin plásticos, sin componentes electrónicos, sin textiles. Están intrínsecamente conectadas. Si la producción de coches se frena, la vibración recorre toda la cadena hacia atrás. Tiene todo el sentido. ¿Y qué más? El sistema financiero. El crédito es la sangre que irriga todo el cuerpo económico. Cuando el crédito se encarece o se restringe, afecta a la vez a la siderúrgica, que necesita un préstamo para un horno nuevo, y a la empresa alimentaria, que necesita financiar sus inventarios. Es un mecanismo de acoplamiento potentísimo. Y por último, la demanda agregada. Si la gente pierde la confianza y deja de comprar, eso no solo afecta a una industria, sino a toda la economía, y genera un bucle de retroalimentación. Es una red muy densa. Este modelo es fascinante, ofrece una perspectiva totalmente distinta. Pero, a ver, si me pongo en la piel de un economista más tradicional, ¿no podría argumentar que todo esto es una forma innecesariamente complicada de decir algo que ya sabíamos? Absolutamente. Y es una crítica que hay que tomarse en serio. La postura del abogado del diablo sería: han construido una herramienta matemática sofisticadísima para decirnos que en una recesión todas las industrias sufren. Vaya novedad. Dirían que sabemos que esto ocurre porque el crédito se seca y la demanda se desploma. No necesitamos diagramas de fase para saberlo. Argumentarían que el estudio muestra una correlación muy vistosa, pero no un nuevo mecanismo causal. Es un buen punto. Entonces, ¿cuál es la defensa? ¿Por qué este modelo de fases es más útil que simplemente mirar el PIB? El valor añadido, en mi opinión, está en su capacidad para separar la señal del ruido de una forma muy precisa. Permite, como vimos, distinguir entre el shock sistémico que afecta a todos, el shock común, y las perturbaciones propias de cada sector. Y lo que es crucial, identifica el momento exacto de la crisis con una precisión mucho mayor que observar la caída de la producción, que suele ser un indicador más rezagado y, más ruidoso. Te da una señal de alarma más clara y temprana. Eso sí que es útil, claro. Pero hablando de timing, hay un elefante en la habitación. Los datos del estudio terminan en diciembre de 2007, justo antes del mayor terremoto económico en generaciones, la crisis de 2008.
Es un final de suspense terrible. ¿Qué crees que habría mostrado este modelo si hubieran tenido los datos de 2008 y 2009? Es la gran pregunta sin respuesta de este artículo. Y es una pena, la verdad. Solo podemos especular, pero basándonos en sus hallazgos, es casi seguro que habríamos visto la madre de todas las caídas de fase. Un colapso casi total en la coherencia del ritmo, no solo en Japón, sino en todas las economías avanzadas. Habría sido una caída mucho más profunda y sincronizada que las que vieron en los 90. De hecho, habría sido el test de estrés definitivo para su modelo. Sin duda. A ver, hagamos un repaso para sentar todo esto. Este análisis nos ha mostrado que los distintos sectores de la economía japonesa parecen estar sincronizados, oscilando a una frecuencia casi idéntica, como una orquesta bien dirigida. Y lo más importante, que la información crucial sobre las crisis económicas no está en la amplitud, en cuánto se produce, sino en la fase, en el ritmo colectivo. Los shocks comunes que definen las recesiones son en esencia una pérdida de sincronía en el ritmo de toda la economía. Es un enfoque muy poderoso. Sugiere que el ciclo económico podría describirse mejor no como una reacción pasiva a eventos aleatorios externos, como dice la teoría neoclásica, sino como la dinámica interna de un sistema de osciladores acoplados. Cada industria es un oscilador que intenta seguir su propio ritmo, pero está interconectada con las demás, forzando una sincronía general. Es una perspectiva que viene más de la física de sistemas complejos que de la economía tradicional. Y aunque no deja de ser un modelo, los datos que presentan para el caso de Japón durante esos 20 años son, como mínimo, bastante convincentes. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que tiene implicaciones muy reales. Si las grandes crisis son un fenómeno de shock común, que domina todo el sistema, una pérdida de ritmo generalizada, ¿hasta qué punto son efectivas las políticas económicas que se centran en ayudar a sectores específicos durante una recesión? Si la orquesta entera está desafinando porque la acústica de la sala es terrible, ¿sirve de mucho concentrarse únicamente en afinar un solo violín? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.